sale este tema de viviendo en el espíritu o en la carne. ¿Tú crees que yo sabía que iba a ver acá a la señora? Que las conocía. En 1 Corintios 2:14, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo se disciernen esto? Muy bien, tome asiento, por favor. Dice la Biblia que el hombre natural no va a entender ¿qué cosa? Las cosas espirituales. El hombre natural, ¿qué va a decir? ¡Hala, qué malo es Dios! ¿Cómo ha podido hacer eso? Pero el hombre del espíritu dice, ¿hasta dónde ha tenido que hacer Dios para rescatar su alma? ¿Saben? Hay dos maneras de ver la vida. Hay dos maneras de ver la vida. Naturalmente lógica y espiritualmente lógica. Esas son las dos maneras de ver la vida. ¿Esto lo ves natural o lo ves espiritual? Por ejemplo, un médico detecta un tumor que toca un nervio. Y ustedes saben, cuando algo toca un nervio es mucho más doloroso. Un médico te detecta un tumor que toca un nervio. Y es muy doloroso, ¿no? Y te comienza a doler, te comienza a fastidiar. Y no puedes negar que te duele. Y algunas personas te van a aconsejar que lo neguemos. Niega que te duele, niega tu dolor. No puedes negarlo porque lo sientes. No puedes negar porque nos duele. La realidad es que nos duele y que debemos operarnos. Ese es el punto visto natural. Pero la realidad espiritual es que Dios puede sanarme. ¿Saben? Es que no hay otro punto de vista más. Yo he escuchado mucho, he visto mucho testimonio, pastor, este dinero o esta ofrenda, y no te estoy pidiendo tu ofrenda, ¿saben? Esta ofrenda, este dinero que le iba a dar al doctor para la cirugía, yo lo ofrendé, pastor. Y no ha sido acá, por si acaso. Y lo ofrendé, ¿y saben qué? Y Dios igual me sanó. ¿Saben? Hay que saber que la realidad que decidimos vivir se desarrolla en distintas circunstancias. La realidad que usted quiera vivir se desarrolla en distintas circunstancias. ¿Cómo es eso, pastor? Usted aquí en la tierra no puede levantar 2 toneladas con sus manos. No, es imposible. Pero en un lugar que no hay gravedad, ¿qué cosa? Sí se puede levantar eso. Entonces, dependiendo del entorno en que decidamos vivir, se pueden hacer las cosas. Si usted decide vivir en lo natural, enfocarse más en lo natural, definitivamente no va a poder hacer muchas cosas. Pero si usted decide confiar en Dios, se va a dar cuenta que todo es diferente. Las dos dimensiones razonables entre lo carnal y lo razonable entre lo espiritual. Estas son dos dimensiones que usted debe escoger. Usted no puede vivir en las dos dimensiones. O actúa en la forma espiritual o actúa en la forma carnal. No hay la opción de pararse al medio. No hay esa opción. Debes definir de qué equipo eres. Debes definir cómo vas a vivir. Los que conocemos la Escritura y el poder de Dios, o los que ignoran la palabra de Dios. ¿Tú qué eres? ¿De aquellos que conocen la Escritura y quieren saber acerca del poder de Dios? ¿O aquellos que ya hacen sus cosas a su manera? Aquellos que les cuesta obedecer, aquellos que les cuesta sujetarse. Si a las finales no estoy haciendo nada malo, si a las finales, ok.
pero la Biblia dice, y está sujeto, y... No, pero no estoy haciendo nada, todo está bien. Ok. ¿Saben? No puedes vivir de las dos maneras, tienes que elegir algo. Si escoges conocer la Escritura y el poder de Dios, allí comienza lo sobrenatural en tu vida. Si tú decides, papá, voy a vivir en lo espiritual, ahí comienza lo sobrenatural en tu vida. ¿Saben? Y a Dios le encanta mover cosas imposibles. Y algo que Dios me llevó a entenderlo de otro enfoque, esta parte de la Biblia. Dios no llama a gente loca. Él llama a gente racionalmente capaz de vivir en la carne o en el espíritu. Él dice, ¿tú qué decides? Señor, yo decido obedecer tu palabra de verdad. Yo decido vivir. No, Señor, ¿sabes qué? Todavía no estoy listo, todavía no estoy preparado, estoy muy joven todavía. ¿Saben? Hay un hombre que se llamaba Abraham. Y mira cómo Dios te va a llamar a entenderlo de otra forma. Abraham, Dios llama a nada más y a nada menos que a un anciano. Normalmente a los que son levantados por Dios tienen que ser jóvenes, tienen que ser vigorosos, tienen que tener miles de talentos. ¿Sabes a quién Dios llamó? A Abraham. Y Abraham era un anciano. ¿Saben? Y ese anciano, Dios le dice, tú vas a ser padre de multitudes. Naturalmente, imposible. Espiritualmente, para Dios no hay nada imposible. Claro, porque si tú dices naturalmente, quieres, por ejemplo, multiplicar tu ganado, vas a elegir un toro que sea joven, que sea fuerte, para que puedas multiplicar si tuvieras un ganado. Sin duda pensarías en el más joven, porque este me va a dar mucho más. Y además me va a dar un ganado sano, porque este es joven. Dios, aparte de escoger a un anciano, escogió a una estéril. Para que tú en tu mente natural lo veas, imposible que sea esto. Un anciano y una estéril para que sean padres de multitudes. A ver, Abraham no es llamado padre de la fe por un capricho de Dios o porque Dios quiere. No. Sino que Abraham creyó a todo lo que Dios le decía. No me pregunten si Abraham veía su condición y veía a su esposa, pero dice la Biblia, muchas veces que hemos leído la palabra de Dios, Dios le decía a Abraham, vete para allá, y nunca más, no le decía dónde y te quedas. Abraham simplemente obedecía la voz de Dios. Abraham creyó a todo lo que Dios le decía. Cuando las situaciones eran contrarias, Dios le dice, y te haré padre de multitudes. Nunca escuchas ahí que Abraham, como padre de multitudes. ¿Saben? Eran las circunstancias tan complicadas, hermanos, tan complicadas. Y tan anciano era Abraham, que la Biblia lo dice en Hebreos 11, que era un hombre casi muerto. Así de anciano era Abraham. Usted lo puede leer en Hebreos 11, 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno. Y ya, ¿qué cosa?
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Naturalmente, imposible. Espiritualmente, sabemos que Dios lo puede hacer. Moisés, un hombre de nada más y nada menos que 80 años, fue llamado a guiar a un pueblo a la libertad, al pueblo de Israel. Moisés sabía su incapacidad, porque él le dijo su incapacidad a Dios. Le dijo: Señor, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, no sé hablar. ¿Saben? Moisés le dijo la incapacidad que tenía Dios. En Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. En pocas palabras, ¿qué te va a parecer a ti Jehová si no pareces líder, si no tienes postura de gran hombre? No van a creer que a mí me ha hablado Jehová. Lo primero que pensó Moisés es que no era nadie. ¿Te estás dando cuenta? ¿Cómo yo me voy a presentar delante del faraón y voy a decir: ¿cómo se te va a parecer a ti Jehová? Moisés creía que no era nadie para que le creyeran que Dios se le había aparecido. Y miren, a pesar de ello, Moisés era una de las personas que más hablaba con Dios cara a cara. ¿Saben? Moisés decía: ¿cómo me van a creer si yo no tengo la capacidad de ser un líder, no tengo la experiencia? Y a nosotros nos sucede algo similar. Cuando Dios nos dice que prediquemos su palabra, creemos algunos que no tenemos autoridad, que las personas no nos van a ver como un mensajero de Dios. ¿Cómo me vas a predicar tú, que eres más joven que yo, o yo tengo más experiencia o tanto? Pero Dios comprende nuestra condición humana, por eso nos muestra su poder para fortalecer su fe. Por eso que en Éxodo rápidamente Dios le habló. En Éxodo 4 del 2 al 5, al siguiente versículo nomás, Dios le dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando comprendamos, hermano, que el problema no es por falta de poder o por falta de fe, comenzamos a mirar nuestras falencias. Claro, porque si yo predico y fluye el Señor, si yo oro por el hermano y gloria a Dios se mueve. Pero Moisés, a pesar de ello, a pesar que vio que se movió el poder de Dios a través de esa vara, siguió poniendo sus errores delante de Dios. En el versículo 10 dice lo siguiente: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. ¿Está entendiendo? Rápidamente Dios le había mostrado su poder. ¿Y qué hace Moisés? Señor, no soy torpe para hablar. Pero Dios le da una respuesta rápida y nos asegura que esas falencias se convertirán en virtudes. Vaya al versículo 11 y 12. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. El Señor capacita a los que llama y nunca los deja avergonzados. Él nos guía para hablar y para actuar. En Lucas 12, del 11 al 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o que habréis de responder o que habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. ¿Está entendiendo? Si tú decides vivir en la palabra, vivir bajo el poder de Dios, Lucas 12, del 11 al 12 es para ti. Cuando venga gente a interrogarte o gente a preguntarte, gente a meterte dudas, dice, tranquilo, no te preocupes, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo te dará una respuesta. Por eso que mientras estaba predicando, el Señor me decía quiénes van a ir a la casa de la hermana, que es una hermana de nuestra iglesia. ¿Y quién va a predicar también? ¿Saben? Qué importante es que usted decida vivir en lo espiritual. Qué importante es decidir vivir bajo la palabra de Dios. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. ¿Cuándo fue tentado Jesús? Es importante aclarar que fue tentado cuando fue bautizado en agua y ¿qué más? En el Espíritu Santo. Después de ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo, empezó la tentación. Eso quiere decir que antes de ser llevado al desierto, Dios lo capacitó para vencer al diablo y a su propia carne. Aunque era el Hijo de Dios, tenía naturaleza humana. Y Jesús, sabiendo su naturaleza humana, permaneció en ayuno durante 40 días. La Biblia dice que no bebió ni comió nada. Con eso podemos entender que Jesús tenía conciencia de lucha que tenía contra su carne y contra el diablo. Sabía que para vencer la guerra, su espíritu tenía que estar fuerte. Así como el diablo intentó que Jesús dejara de agradar a Dios de varias maneras para que no cumpliese su misión, así también intentará hacer lo mismo con todos los que quieran vivir en el espíritu, no con los que viven en la carne. Por eso no ves que dicen, ¿ves? Yo no voy a la iglesia, estoy tranquilo. Claro, el diablo no te va a hacer absolutamente nada porque eres parte de su equipo ya. Pero a los que viven en el espíritu, y ahí está el diablo, chanca que chanca, para hacerte caer en tentación. ¿Cuál fue la estrategia del diablo? El diablo se aprovechó del momento de debilidad de Jesús, que sabía que tenía hambre y tenía sed. Aprovechó ese momento Satanás, usando la palabra de Dios para convencerlo, para que se tirara desde el punto más santo del templo, y por último intentó seducirlo, ofreciéndole poder y autoridad sobre los reinos de este mundo. Jesús resistió al diablo gracias a la comunión que tenía con el Padre.
El tiempo que pasó en el desierto estaba en espíritu con los pensamientos de Dios. Esto confirma en Gálatas 5, 16 y 17, que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Para que no hagáis, ¿qué cosa? Lo que tú quieres. Andar en el espíritu es obedecer la voz de Dios. Pero a mí me gusta hacer esto, a mí me gustaría descansar, a mí me gusta estar así, pero la Biblia me dice que debo buscar a Dios en todo tiempo. Tengo que obedecer la voz de Dios. ¿Saben? Aunque su voluntad le pida lo contrario, andar en el espíritu es obedecer la voz de Dios. Dios no se debe convertir en una opción. Porque cuando se convierte en una opción quiere decir que tengo otras esperanzas. Dios no es una opción para mí. Porque tengo que poner toda mi confianza y esperanza en Él. Que Él hará cosas extraordinarias en mi vida. Pero cuando le pones en una opción, bueno, ya oré y no pasó nada, entonces voy a ir a hacer. ¿Cuántas veces lo hemos puesto a Dios como opción? Que ya después de orar queremos una respuesta rápida. Que ya puede, ya Señor. No, Dios no es una opción. Dios es mi confianza y mi esperanza. Por eso le digo, usted no puede vivir en la carne y en el espíritu. Usted tiene que decidir cómo va a vivir. ¿Qué es la carne? La carne es todo el sentido negativo, como la parte terrenal, lo que nos aleja de Dios y lo que arrastra hacia lo terrenal en lugar del servicio a Dios. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como hace un momento hablábamos, hay dos naturalezas, ¿verdad? Lo carnal y lo espiritual. Así como separar a un David con un Saúl. Quiero que entiendas acerca de lo que estoy explicando. Cuando el espíritu que tenía Saúl gobierna, cuando la carnalidad gobierna, ¿saben por qué gobierna la carnalidad? Porque hay un descuido de las cosas de Dios. ¿Por qué estoy actuando en la carne? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa el otro? Porque me estoy descuidando de las cosas de Dios. ¿Cómo un descuido de las cosas de Dios, pastor? 1 Samuel 15, 18 y 19. Y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Pues, ¿por qué? Pues no obedeciste, ¿qué cosa? La voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. 1 Samuel 15, 18 y 19. Un momento.
Lo he leído en otra versión. Es lo mismo. Voy a leer en la versión que ustedes tienen. Y Jehová te envió en una misión o en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Cuando la carne reina en nuestro ser, hay un descuido muy grande para obedecer al Señor. Cuando te cuesta obedecer al Señor, preocúpate. Saúl pensaba que estaba haciendo bien, que sería halagado por Samuel porque guardó algunas cosas. Pero la Biblia dice en Mateo 26:41 bien claro: velen y oren para que no entren en qué cosa. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, hermanos, y aquí nos vamos a detener un minuto. ¿Saben? Alguien que comienza a vivir de acuerdo a los deseos carnales descuida su vida espiritual. ¿Alguna vez, cuando usted ha estudiado acerca de la vida de Saúl, usted nunca ha leído: y Saúl se levantaba de mañana y buscaba a Dios y levantaba sus manos y adoraba? No. Cuando uno vive en la carne, piensa que las cosas lo está haciendo bien, piensa que está todo bien y descuida su vida espiritual. Ya no se congrega tan constantemente. Ojo, dice la Biblia, no dejarte de congregar. Ya no se congrega, ya no lee la Biblia como lo leía antes. No le es importante la oración. Si viene a la oración de madrugada, bien. Si no viene, no hay problema. Si ora en su casa todos los días, bien. Y si no ora también. Y si ya no descuida la oración, descuida el congregarse, descuida leer la Biblia, ¿qué va a querer obedecer la voz de Dios? Se alegra cuando no ponen ayuno. ¡Wow! ¡Qué bueno que no hay ayuno! Un sábado libre por fin. Preocúpate. Esos son los deseos de tu carne. Pero David decía: yo me alegré con lo que decía: vamos a pasear, vamos a jugar, a la casa de Jehová iremos. Eso está en la Biblia. ¿Saben? Cuando el espíritu de Saúl reina, cuando la carne reina, vamos a comenzar, ¿saben qué cosa? A descuidarnos de las cosas de Dios. Ya no vas a orar como antes, ya no vas a congregarte normal, bien, no bien, no hay problema. ¿Saben? Cuando tú decides vivir conforme a la palabra, como aquel David, el Espíritu Santo te llena. Cuando David entró salió para que lo unja Samuel. Bien claro dice en 16:13 en 1 Samuel. Entonces tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿En medio de qué? De sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Lo estoy leyendo en otra versión, usted lo tiene en la Reina Valera. Esto es lo que ocurrió a David, que el Espíritu de Dios desde ese momento no lo dejó. Cuando alguien es obediente al Espíritu Santo, por eso es que cuando el Señor me levanta, para eso me dijo bien claro: si tú no dices lo que yo digo, voy a parar de hablar contigo. Y posiblemente algunas personas entenderán mal las cosas, algunas personas se molestarán, pero más prefieres que se molesten a esas personas o que yo me moleste contigo. Cuando tú eres obediente al Espíritu Santo, Él te llena y la unción de Dios va en tu vida.
Cuando vives en la carne, el Espíritu Santo se aleja. Porque ya no tienes guía, ahora actúas tú mismo. Así como Saúl comenzó a vivir en la carne, ¿qué pasó con el Espíritu de Dios? Se fue. Cuando Saúl entró a reinar y comenzó a gobernar, ¿saben? En la carne, el Espíritu Santo se contrista y se terminó alejando. El Espíritu Santo se contrista de aquel cristiano carnal, de aquel cristiano que es mundano. En 1 Samuel 16:14 la Biblia dice: el Espíritu del Señor se apartó ¿de quién? De Saúl. Y un espíritu de parte del Señor lo atormentaba. Voy a leerlo en su versión, 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Te has dado cuenta? Cuando tú decides vivir en la carne, cuando quieres ser carnal o un cristiano mundano, el Espíritu Santo se va a apartar de ti. Cualquier espíritu u otros espíritus pueden venir a gobernar a aquel cristiano que tiene una vida tibia. En Efesios 4:30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por lo cual fuiste sellado para el día de la redención. En la Biblia nos dice que los hijos de desobediencia están operando en los aires. Pero ¿te imaginas eso? Eso lo encuentras en Efesios 2:2. Vamos a leerlo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿Te estás dando cuenta? ¿En quiénes opera? En los hijos de desobediencia. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo, o cuando tú decides caminar en el Espíritu, caminas prudentemente, porque Él te guía. En 1 Samuel 18:14 y 15, voy a leerlo en su versión para que puedan entenderlo mejor. Ya no haces las cosas a la ligera, ya no hablas por hablar, sino siempre consultas con Dios. Por eso yo cada vez que hago un programa o algo, siempre oro a Dios y que me guíe, y que me hable, y que ponga los nombres que tenga que poner. Y te debes gozar si aparece ahí tu nombre. 1 Samuel 18:14 y 15. Y David se conducía locamente, dice. ¿Así dice la Biblia? Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué pasaba? Así dice la Biblia, amados hermanos. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Cuando permites que el Espíritu reine, el Espíritu de Dios, caminas prudentemente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú caminas prudentemente, ya no hay tiempo para pelear. No hay tiempo para pecar. No hay tiempo para que tu mente se llene de tonterías. Tu mente, tu alma y tu cuerpo están en armonía en la voluntad de Dios. El cristiano que camina en el Espíritu camina prudentemente. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocando unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Está entendiendo?
Vamos a leer una vez más Gálatas 5:25, porque algunos no lo han escuchado, parece. Gálatas 5:25, la Biblia dice: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Lea el versículo 26. No nos hagamos, ¿qué cosa? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Así dice la Biblia? Envidiándonos unos a otros. ¿Está entendiendo? Pero cuando reina la carne, se para viviendo en pleitos. Para en pleito porque todavía está en la carne, pero aquel que está en el Espíritu siempre busca paz, siempre busca armonía. En 1 Samuel 18, del 10 al 11, dice: y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero Dios lo evadió 2 veces. Voy a leerlo en su versión. 1 Samuel 18, 10 y 11. 1 Samuel 18, 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Gente que vive según los deseos de la carne, siguen en los pleitos porque se gobiernan por sus emociones y apetitos carnales, como la envidia, como los celos, como los pleitos. En Romanos 8:8 dice bien claro: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y puedes hacer todo, pero Dios quiere que vivas conforme al Espíritu. Démosle lugar al Espíritu de Dios que gobierna nuestras vidas en todos los aspectos.